Doctor Edgar Ahumada, médico cirujano especialista en medicina de bioresonancia. Doctor, ¿cómo te va? Hola Pepe, bien, gracias, buena tarde y buena tarde a todo el auditorio. ¿Cómo Pues estás? el premio Nobel de Medicina ya se dio, ¿no? Sí, así es. Y bueno, ¿y qué importancia tiene para la humanidad la aportación de este personaje? Bien, Pepe. O de estas personas, de estas, ¿no? sí, fueron dos médicos Sí. estadounidenses. Fueron en la Universidad de Harvard y el Hospital de Massachusetts. Fue un trabajo que hicieron en conjunto. Está muy interesante, Pepe, fíjate, porque todo empieza en el año 93. Cada uno de los dos médicos, bueno, vamos a hablar el nombre de los dos. Uno es Victor Ambros y otro es el doctor Gary Rubicon. Cada uno, por separado, sin conocerse, se dieron cuenta que estaban haciendo un trabajo muy parecido, estaban estudiando un gusanito que le llamaban elegans, un gusanito como de 1 milímetro de tamaño, y los dos estaban estudiando el por qué unos crecían de un tamaño y otros no crecían de ese mismo tamaño. Ambos encuentran que todo depende de una partícula que tenían. Esa partícula era una partícula muy pequeña de RNA mensajero que le llaman micropartícula de RNA mensajero. Cuando publican el estudio, se dan cuenta que están trabajando lo mismo, se unen, fíjate, hace 27 años, ¿no? Unen sus trabajos, unen sus esfuerzos y empiezan a investigar. Con el tiempo se dan cuenta que efectivamente esta micropartícula tenía que ver con el crecimiento de estos gusanitos. Dicen, bueno, entonces de estos debe depender que crezcan o no. Se dan cuenta que son unos reguladores por medio de estudios biomoleculares, se dan cuenta que estas pequeñas partículas regulaban el crecimiento. Hasta ese momento nosotros sabíamos que cada célula tenía la manera de activar sus propios genes o no activarlos, pero no sabíamos que había una regulación, había una manera de regularlos. Es decir, cuando estaba a lo mejor una persona adulta en sus células del crecimiento del cabello, pues cada célula tiene la manera de activar el gen para que siga creciendo tu cabello, ¿sí? Pero ellos lo que aportan es que estas micropartículas van a regular el crecimiento de tu cabello. Entonces, eso no lo sabíamos hasta ese momento. Lo que ellos empiezan a trabajar con estudios biomoleculares es que se dan cuenta. Dicen, bueno, ¿y estos reguladores o estas micropartículas de RNA mensajero habrá en el ser humano? Empiezan a estudiar las células humanas y se dan cuenta que hay muchísimo, ¿no? Empiezan a encontrar en sangre, en células neuronales, en células de hueso, etcétera, etcétera. Y dicen, oye, qué maravilla. Entonces significa que estas micropartículas son las que regulan el que un gen se exprese determinado tiempo, determinado tamaño, forma, etcétera, ¿no? Fue un aporte muy importante. ¿En qué lo vamos a poder utilizar en medicina? Bueno, entonces ellos se dan cuenta que existe esta micropartícula RNA mensajero que lo que hace es regular cuando un gen se expresa. Es decir, la célula dice, a ver, quiero expresar mi gen. Entonces la célula tiene un mecanismo molecular para expresar un gen, pero estos micropartículas de RNA mensajero regulan qué tanto se expresa ese gen o no. Ahora viene la pregunta, ¿y a mí para qué me sirve eso, no? A nivel médico. Bueno, se dieron cuenta que que hoy tenemos la tecnología para poder identificar estas micropartículas de RNA mensajero en orina, en sangre, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué dicen? Bueno, esto nos va a poder servir como marcadores. ¿Por qué? Porque descubrieron que estos micropartículas de RNA mensajero tienen que ver con el cáncer, tienen que ver con enfermedades neuronales. Es lo que van hasta ahorita estudiando a nivel médico. Descubrieron en algunos cánceres que estos marcadores o estas micropartículas de RNA mensajero se expresaban más o se expresaban menos. Entonces, ahora aquí viene la buena parte. ¿Y a mí de qué me sirve? Bueno, para empezar, nos va a servir como marcadores, que en una forma muy preventiva tú te saques sangre y digan, si tú tienes este micromarcador o esta micropartícula de RNA mensajero en orina o en sangre, lo tienes alto, es muy probable que te empiece a dar cáncer, por ejemplo, de próstata. O si lo tienes muy baja, es muy probable que te empiece a dar un cáncer, un linfoma, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ahí es donde es el avance pues muy significativo para la medicina. En un futuro no muy lejano, yo creo que a lo mejor 4 o 5 años, vamos a poder nosotros, quizá menos, poder identificar estas partículas de RNA mensajero y decir, oye, si tienes esta cantidad, es un marcador de que es muy probable que esté en proceso un cáncer de este tipo o una enfermedad de este tipo. Por ejemplo, como un marcador de la enfermedad del Alzheimer. Hoy en día no tenemos ningún estudio que te dé el diagnóstico preciso si el problema que tienes es Alzheimer o demencia senil.
Entonces, aquí entraríamos en el primer biomarcador que nos diría, esto es Alzheimer, esto es demencia senil. ¿De qué depende? Ahora la chamba está en que tú identifiques en cada enfermedad a ese marcador de RNA mensajero o esa micropartícula y que tú digas, esta micropartícula es para el cáncer, esta micropartícula es para la demencia senil, etcétera. Y luego la cura. Hoy tenemos la tecnología. ¿Te acuerdas de las vacunas de COVID? Sí. Que son las vacunas famosas RNA mensajero. Bueno, es una tecnología donde tú puedes agarrar el RNA mensajero, partículas de RNA mensajero, insertarlas en una célula. Entonces, tú con esto podrías tratar de modular esa regulación cuando ves que la regulación se pierde, ¿no? Entonces, creo que traté de ponerlo lo más explícito que se pueda. El gran avance que tenemos ha sido, de verdad es que es un gran avance de 2 médicos que trabajaron hace 23 años en forma independiente, se dan cuenta que estaban haciendo el mismo trabajo, se unen y en equipo yo creo que dan un gran aporte a la medicina, ¿eh? Y bueno, esos son los del Premio Nobel de Medicina. Premio Nobel de Medicina 2024. Doctor, 2024. ¿Te ubicamos en? Ahí en mi WhatsApp 55 12 70 85 12, ahí estamos para servirte. Muchas gracias, como cada jueves.